parcial. ¿Vieron el campus? Lo que les mandé hoy. ¿Sí? Sobre el caso que tienen que cada uno, no es un trabajo grupal, no es un trabajo colectivo. Ustedes tienen que, básicamente, yo les recomendaría comenzar por leer con detenimiento un fallo que ya mencionamos en las clases, que es Orellano, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para por lo menos tener el hilo conductor, ¿no? del caso. Ahí yo menciono un término, bueno, en inglés, que es la palabra holding. Quizá algunos sepan ya qué significa el holding en un caso. Es la regla, que eso es lo más difícil, la regla que es necesaria, es imprescindible y que fija el tribunal para resolver como resuelve. Es decir, ustedes piensen que estamos hablando de la Corte Suprema, con lo cual esa regla legal tiene la potencialidad quizá de proyectarse sobre otras situaciones similares que se presenten en el futuro, ¿no? Es decir, la doctrina y el criterio que va a tomar en casos similares. A eso es a lo que se llama precedente. El precedente del derecho del trabajo es muy importante, porque ustedes lo que han visto hasta ahora básicamente son materias en las cuales prevalece el aspecto formal, es decir, las grandes estructuras jurídicas, la lógica formal. Estoy pensando en general el derecho común, el derecho civil, ¿no? Las grandes construcciones, la nulidad de los actos jurídicos, el contrato, el negocio jurídico, la voluntad. Y todo esto es importante en derecho de trabajo, no es que no tenga un rol, en muchos casos, determinante. Pero ustedes se habrán dado cuenta que en qué se diferencia, y esto forma parte también de la teoría general de nuestra materia, de qué se diferencia, en qué se diferencia, por ejemplo, de el derecho civil, de la parte general del derecho civil, o de las obligaciones, o de contratos. Bien. Esto porque el derecho del trabajo nace históricamente por una determinada motivo, justamente la desigualdad negocial. Está bien, pero nosotros vimos, y tomo lo que estás diciendo, que esa desigualdad de las partes motivó en principio ¿qué tipo de situaciones? Vamos a los inicios del derecho del trabajo. ¿Qué generó esa situación de desigualdad? ¿Qué consecuencias trajo para el origen, la creación y el desarrollo del derecho del trabajo? Nosotros vimos que el derecho del trabajo es un derecho social, es decir, aparece como una aspiración a algo que se denomina justicia social, general, que eso, y ahí hay una discusión, ¿no? Porque obviamente hay que ver cómo lo ve cada uno. Ustedes saben ese viejo dicho romano que justicia es dar a cada uno lo suyo. Ahora, el tema es qué es lo suyo. Porque, claro,
Ahí está. Eso es lo que viene a plantear el derecho del trabajo. Si, por ejemplo, ¿cuáles son, por ejemplo, las fuentes del derecho en derecho civil? En derecho civil, ¿cuáles son las fuentes del derecho? ¿Cómo se manifiesta el derecho civil? Si ustedes tienen que estudiar... Está todo codificado. Bien, bien, está muy bien, está codificado. ¿Y el código qué es? Una ley. Una ley. ¿Ustedes conocen alguna otra fuente del derecho, el derecho civil, que no sea la ley? Fuente formal, fuente... Doctrina, jurisprudencia. La doctrina es fuente del derecho. ¿Genera derecho a doctrina? No. Me pongo a escribir mañana. No. No. Y la jurisprudencia sería pero no obstante lo que acaba de decir la compañera es interesante porque yo no sé si ustedes lo habrán visto, pero muchas veces es una pésima costumbre, pero en tribunales muchas veces en las sentencias se cita la opinión de gente que ha escrito, por ejemplo en derecho del trabajo, en derecho civil, en derecho laboral, que la opinión que pueda tener cada autor, por respeto que pueda merecer, es una opinión como la de una cosa es opinar sobre un tema y otra es resolver con fundamento en ley. Son dos cosas, el juez tiene que resolver con fundamento en ley. Por eso, no sé si se lo comenté esto, que en Inglaterra los jueces tienen prohibido citar jurisprudencia, doctrina, lo tienen prohibido salvo que el autor haya muerto, porque no puede cambiar de opinión. Entonces, ahí sí es una persona que... Ese es un argumento serio, me parece que ahora si en la sentencia vamos a citar un trabajo de alguien que escribió hace 2 meses, bueno, realmente y sobre todo en cuestiones nuevas, ya el tema se pone complicado. Decíamos, derecho civil, el código, la ley. La jurisprudencia, nosotros vimos esto en alguna de las clases, ¿es fuente de derecho? En algunos casos. ¿En qué caso? Fallos plenarios. Bien, fallos plenarios. ¿Qué otro tipo de fallos? Fallos de tribunales superiores, Corte Suprema. Esto no significa, por supuesto, que esos tribunales, si por ejemplo la sociedad cambia las circunstancias, no puedan nuevamente modificar su jurisprudencia. Pero lo ideal es que fijen un precedente y en circunstancias similares en el futuro siempre fallen de la misma manera. Porque los abogados, o sea ustedes, ya dentro de poco, lo que cuando venga alguien a consultarle, a decirle, bueno doctor, ¿y qué pasa? O doctora, ¿y qué pasa en esta situación? Ustedes puedan razonablemente decirle, bueno, si se dan estas condiciones es probable que, ¿no? Uno nunca puede adelantar, jamás van a tener poder, ni se les ocurra adelantar el resultado de un juicio. Nunca vayan a decir, no, pero es que esto lo tenemos ganado. Bueno, yo he escuchado a abogados así que dicen esto, bueno, no se dice eso. La jurisprudencia
no es, en nuestro país, en nuestro sistema institucional, no es fuente de derecho. Sin embargo, yo les comentaba que si, por ejemplo, ustedes van a litigar en algún momento, y puede ser que tengan que hacerlo, ante la Corte Suprema de Justicia, ahí lo que importa es cómo ha fallado el tribunal. Hay fuentes del derecho específicas, propias, que no existen en ninguna otra disciplina jurídica. El derecho del trabajo, tenemos no solamente los convenios colectivos de trabajo, sino también, y esto ténganlo muy en cuenta, los usos, por ejemplo, de empresa. Los usos de empresa, los usos y costumbres que, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley de Contrato de Trabajo, es fuente de derecho. Lo que pasa que, a ver, recién decíamos que el derecho del trabajo es un derecho social, porque pretende mejores condiciones de vida para el trabajador que se encuentra en una situación de desigualdad con el empleador y de esa manera nace, justamente a los fines de garantizar esos mejores derechos, un sujeto que no tiene nada que ver con el paradigma de la autonomía individual, que es el sindicato. El sindicato que encarna también algo que es netamente del derecho privado, que es la autonomía colectiva. La autonomía colectiva que le permite negociar con los empleadores en una situación de relativa igualdad. Lo que se ha llamado derecho colectivo, derecho sindical, nosotros vimos con amplitud en la primera parte de este curso los principios generales de derecho individual. ¿Se acuerdan? La irrenunciabilidad, el indubio properario, la condición que vimos del indubio properario, que estaba un poquito flojo de papeles también, porque no se sabía muy bien qué alcance tenía, pero sí otros que están reconocidos en la Ley de Contrato de Trabajo, como por ejemplo el principio de la realidad, para justamente evitar la simulación, fraude o escape de la ley laboral, fundamental, el principio de renunciabilidad, que tanto dolores de cabeza les trajo a ustedes también en la primera parte del curso, el de la condición más favorable, el de la norma más favorable. Yo no sé si les pregunto ahora, esto de la condición más favorable y la norma más favorable, ¿se acuerda que les costó también distinguir en qué situaciones operan los dos? ¿Cuándo se aplica una norma más favorable? ¿Bajo qué condiciones? La norma más favorable tendría que ver con lo que a través del tiempo, cuando había una previa que era más favorable para el trabajador. No, Sí. son las dos simultáneas. La otra es la continuidad de las normas. Es decir, el principio de la norma más favorable, Sí. por lo que ves, es simultaneidad en la vigencia y contradicción, Claro. colisión en la... Bien. Y el de la condición más favorable o más beneficiosa presupone comparar dos normas de distinta vigencia. Exacto.
Vimos que el derecho de trabajo también estamos repasando todo esto porque me interesa, porque además lo van a ver van a ver todos estos temas muy probablemente o algunos de ellos en la evaluación de la actividad complementaria. Vamos a tener que ver la semana que viene. Evaluación. Y así como vimos principios del derecho individual de trabajo, hay otros que atañen al derecho colectivo. Uno es el de acabamos de elevarlo, el de la autonomía colectiva, que permite negociar condiciones de trabajo a la asociación sindical. El otro es el de la libertad sindical, que vimos que tiene dos manifestaciones, un aspecto individual y uno colectivo. La ley 23.551 de asociaciones sindicales tiene un sesgo muy marcado, que vimos que no era común en el derecho comparado. ¿Cuál es esa característica? ¿Cuál es la característica del régimen de asociaciones sindicales? ¿Alguien lo recuerda? Es muy grueso lo que acabo de preguntar. ¿Hay libertad sindical en Argentina? ¿Qué dice el artículo 14 bis? ¿Qué dice la ley 23.551? ¿Cómo se organizan los sindicatos en la ley 23.551? Nosotros hablamos de un sello indeleble que tiene el sindicato, una característica muy particular que es propia al menos del ordenamiento sindical en nuestro país, que inclusive hay muchos autores, la tan mentada doctrina, que cuestionan ese régimen porque dicen que es inconstitucional, que atenta contra la libertad sindical. Puede estar la unicidad de la representación. La unicidad. En la representación, que es un Bien. sello de los sindicatos que representan los trabajadores. Bien. Es decir, el monopolio de la representación gremial por parte de un sindicato al que se le atribuyó en algún momento que la personería gremial. ¿Solamente hay sindicatos con personería gremial? No, ¿Los otros cómo se llaman? simplemente fixos. Simplemente. Muy bien. Nosotros hablamos también de la jurisprudencia que paulatinamente fue dictando la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el año 2008 hasta la actualidad, y que se refirió sobre todo a fallos que declararon la inconstitucionalidad de varias reglas de la ley 23.551 porque violaban aspectos de la libertad sindical individual, pero que la Corte Suprema en algún momento puso un límite a esa evolución de su propia doctrina. Y en relación a qué puso límites la Corte.
reciente, no. La afiliación, ¿Cómo? la afiliación a... No. La afiliación es una cuestión de libertad sindical individual. ¿Cuál es la primera consecuencia? ¿Cómo se proyecta? Yo les digo una cosa, la actividad complementaria, si no me contesta 2 o 3 preguntas seguidas, esta estoy haciendo, va al final, es así. Pues todo esto lo vimos. ¿Cómo se proyecta este sistema de personería gremial y de unicidad de representación gremial, por ejemplo, en otros aspectos del derecho colectivo de trabajo, como la negociación colectiva, la huelga? Primero y principal es el gremio con personería quien ostenta el derecho a huelga. El trabajador. ¿El gremio con personería es el que puede convocar a una huelga? Estoy preguntando, ¿no? Yo creo que sí, porque es el que tiene la representación propia del trabajador. ¿Qué opinan los demás? ¿En qué aspectos habíamos dicho que podía clasificarse de alguna manera el derecho colectivo del trabajo? Hay distintos sectores. Habíamos dicho que el centro de todo esto era la regulación sindical. ¿Cuál es el protagonista, el sujeto protagonista del derecho colectivo del trabajo? Los El trabajadores. sindicato. Bien, el sindicato. El sindicato que tiene una situación legal privilegiada, vimos que es el sindicato que tiene personalidad gremial. ¿Y por qué ese sindicato con personalidad gremial tiene una situación preferente respecto de los demás? La ley 23.551 que asigna la exclusividad en materia de negociación colectiva. No puede negociar colectivamente un sindicato que no tiene personalidad gremial. Justamente el fallo en el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo: está bien, nosotros venimos dictando jurisprudencia desde el 2008, por distintas de los que se fueron cuestionando distintos aspectos de la ley 23.551, pero impugnar la constitucionalidad de la ley 23.551 cuando establece que solamente puede negociar colectivamente la asociación con personalidad gremial, no es inconstitucional. No es inconstitucional, es más, está avalado expresamente por la Organización Internacional del Trabajo, es decir, no contradice los criterios de ese organismo internacional. Les digo porque justamente la Corte Suprema había declarado la inconstitucionalidad de las otras normas de la ley 23.551, entre otras cosas, porque contrariaba justamente los principios de la libertad sindical, de los convenios de la OIT sobre sindicación y libertad sindical, que uno está mencionado en el caso que les planteé para el jueves de la semana que viene. ¿Puedo hacer una pregunta con respecto a Sí, este claro, caso? sí, sí. Porque leí, entendí lo que Sí, sí, sí. leía,
eso después del parcial tenemos que responder esas preguntas y aparte después juntarnos a hacer Los primeros 45 minutos van a ser o si la tenemos que van a ser el traer. parcial escrito o la pregunta de múltiple choice. Van a tener tiempo hasta las 20:45. A las 20:45 empezamos con la actividad complementaria O sea, si bien lo traemos, dígame que traemos algo escrito. y va a haber un. No, Ah. va a ser oral. Va a ser oral y nos quedamos hasta que la vela no arda. Es decir, No hay que entregarlo en papel. no. Ah, perfecto. No, tienen que defender su posición, tienen que razonar y ver cómo. Va a haber algunos, no sé quiénes, porque además van a pasar de a uno. Es decir, primero va a pasar una persona a la cual se le van a hacer preguntas razonando en función de la parte trabajadora y otros en función del demandado, pero siempre girando alrededor de Orellano. El caso Orellano abre también otras preguntas sobre temas que ya hemos visto, de derecho individual, de derecho colectivo, porque es una sola teoría, una sola materia. Entonces, yo diría que vayan leyendo no solamente por lo menos la conclusión de los fallos que hasta ahora fue dictando la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el 2008 hasta ahora sobre libertad sindical, los que vimos en la clase, nada más, no estoy pidiendo nada extraño, y Orellano, bueno, lo tienen que saber perfectamente, van a tener que argumentar alrededor del artículo 14 bis, y yo no les voy a pedir datos de memoria, pero sí les voy a pedir que razonen y que fundamenten sus respuestas. Hay una parte que habla de hacer un cuadro, por eso a mí me había entrado la duda de cómo era. No, cuando se habla de cuadro de prelación, que tengan en cuenta cuál es el rango jerárquico de las normas. A eso me refiero. Claro, yo con el cuadro también Claro. dije que había que hacer un No, está bien, por eso está bueno, digamos, hablarlo acá para que ustedes sepan cómo. No, cuando se habla de cuadro de prelación es únicamente el rango jerárquico de las normas. Tengan en cuenta eso. Y bueno, lógicamente, también van a tener una calificación por esa actividad complementaria. Tengo una pregunta. Pero no se preocupen porque, digamos, yo creo que, bueno, tienen que reforzar un poco los conocimientos, ¿no? Pero, sí. Bueno, quería sobre eso también, viste que tenemos esta postura como del trabajador o del empleador. Preguntar sobre esa postura, ¿lo elige usted o lo elegimos nosotros? No, lo elijo yo eso. No, también no, es decir, primero va a pasar, por ejemplo, pasás vos, en la representación del actor o del demandado, va a haber algunas preguntas y que, vuelvo a decir, el eje va a ser el caso Orellano. Ustedes ya muy, digamos, por encima lo vimos en la clase, vimos inclusive cuál es el tema, que no lo voy a decir acá y les pido que si alguien lo recuerda tampoco lo mencione, que resolvió una cuestión concreta y fundamental del derecho colectivo de trabajo. Porque ustedes lean Orellano o alguna reseña de Orellano, lo van a recordar enseguida. Preguntas. Tengan en cuenta también, por supuesto, que, y esto yo lo doy casi como una presuposición, ¿no? Pero hay que ver después si se confirma la realidad, que también se pueden hacer preguntas sobre la primera parte del curso, ¿no? Es decir, sobre los principios generales del derecho de trabajo. Yo no, vuelvo a decirles, no les voy a pedir que me digan ninguna estupidez como, por ejemplo, de memoria algún artículo
razonen y fundamenten las respuestas. Decíamos, de derecho colectivo de trabajo, entonces tenemos el principio de autonomía colectiva, de libertad sindical, de independencia de la asociación sindical. ¿Respecto de quién tiene que ser independiente el sindicato? ¿Respecto o de quiénes? Del Estado. Del Estado, claro, el Estado primera. ¿Y de quién más? ¿Cómo? Muy bien, del empleador, perfecto. Bueno, del empleador casi se supone, ¿no? Que tiene que... Sí, porque digamos, si no es independientemente del empleador, ya empezamos mal, ¿no? Ahora, y del Estado, ¿son independientes los sindicatos? O sea, el Estado argentino se muestra prescindente frente a la actividad de los sindicatos, la negociación colectiva. Hay algunos institutos que también hemos mencionado que demuestran aparentemente lo contrario, ¿no? Es decir, uno es el que mencionamos hace 5 minutos, que es el de la personería gremial. Personería gremial, a ver. No es la duda, si cuando por ejemplo nos pregunte en la charla si un sindicato puede o no tal cosa, nos va a aclarar si se refiere a un sindicato con personería gremial o un sindicato. Bueno, puede ser, sí, depende. Digamos, claro, ya está viendo el paraguas, pero digamos, a ver, un instituto es el que acabamos de hablar, la personería gremial. La personería gremial es un acto administrativo del Ministerio de Trabajo que dice, bueno, este sindicato, como es el más representativo, justamente defiende qué. ¿Qué es lo que defiende un interés? Muy bien, interés profesional. El interés profesional, este va a ser el tipo de preguntas. El interés profesional, ¿con qué otra noción así general la tenemos que relacionar? A ver, Joaquín. Yo quiero perdonarme. No, a ver, ¿con qué otro concepto lo tenemos que? También, que lo mencionamos, de derecho colectivo de trabajo. Ustedes no se olviden que acá están en esta materia, es para razonar en abstracto, conceptualmente, más que sobre el inciso B.1, no me interesa. Se da la vuelta. A consecuencia de defender esos intereses, se da la vuelta. Bueno, esa puede ser una consecuencia, puede ser, está bien, puede ser una derivación, sigamos pensando. Está bien, pero ¿qué es lo que aglutina al interés profesional? ¿Cómo? Actividad. Los intereses comunes de Las Está condiciones bien, de trabajo. está bien. ¿Cómo? Las condiciones de trabajo. Ahí va. Las condiciones de trabajo son, digamos, el contenido de qué. Las condiciones comunes de vida de un conjunto de trabajadores, las condiciones socioeconómicas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de una palabra? Categorías. Bien, la categoría profesional. Interés profesional, categoría profesional, que fíjense que está todo relacionado, porque eso también es lo que les va a indicar a ustedes cuál es el ámbito de representación de la asociación sindical. Ustedes saben que hay un fenómeno muy interesante, que ahora, bueno, están un poco más tranquilos los muchachos, pero
ustedes habrán oído hablar de las cuestiones de encuadre sindical. Encuadre sindical, que hay un conflicto, una situación de encuadre sindical cuando más de un sindicato con personería gremial se atribuye la representación de un universo de trabajadores. Entonces, por ejemplo, en un momento fueron, diría casi legendarios, los conflictos de encuadre sindical de metalúrgicos con ESMATA, por ejemplo, pizzeros y pasteleros con gastronómicos, o sea, que hay, por ahí puede haber una superposición. No de categorías, porque a ver, por ejemplo. ¿Y por qué le dan personalidad a la actividad si se superponen? Bueno, porque, a ver, vamos a suponer que uno piensa bien, ¿no? El Ministerio de Trabajo emite un acto administrativo y dice la Unión de Trabajadores Gastronómicos, Hoteleros y Gastronómicos representará a los empleadores de tal actividad, según listado de la actividad, y después resulta que omitieron o incluyeron algo que había sido ya incorporado en la personería de un sindicato anterior, o al revés, o viene después un acto administrativo posterior que dice, por ejemplo, los pizzeros tienen tal ámbito de representación. Por ejemplo, supongamos que es un local, es una pizzería que tiene atención al público, con mesa, con un salón comedor. Entonces ahí podemos una superposición, por ejemplo, con los gastronómicos. ¿Y ahí cómo se resuelve? ¿Con quién yo me...? Bueno, digo forma de resolver. No, bueno, eso depende también, bueno, y acá justamente como el Estado tiene una participación tan determinante en todo este tema, se imaginan la contaminación política que tiene todo esto, digamos, pero debiera resolverse con inspecciones de la Dirección de Asociaciones Sindicales, que es un órgano que está en el ámbito de, bueno, ahora es la Secretaría del Trabajo, ¿no? Porque a ver, la cuestión de encuadre sindical, el conflicto de encuadre sindical se resuelve a través de un procedimiento administrativo que primero, por lo general, tramita ante el Tribunal Arbitral de la Confederación General del Trabajo, de la CGT, y después esa decisión, inclusive hasta en caso de silencio, es recurrible ante el Ministerio de Trabajo. Y las cuestiones de encuadre sindical, ustedes recuerdan que habíamos dicho que también en nuestro sistema institucional cualquier acto administrativo, aunque sea de derecho colectivo de trabajo, es recurrible judicialmente. O sea, el Estado, digamos, el poder administrador no tiene la última palabra, y menos en cuanto a lo que es la interpretación de cuestiones de derecho. Ahora, vamos a suponer que el Ministerio de Trabajo resuelve una cuestión de encuadre sindical y le atribuye la representatividad de los trabajadores de un determinado establecimiento, porque así se plantean las cosas. Es decir, por ejemplo, como les decía en el ejemplo de recién, la asociación de los trabajadores pizzeros plantean que son el legítimo representante de los trabajadores de tal establecimiento. Y los gastronómicos dicen, no, somos nosotros. Entonces empieza el encuadre sindical, la cuestión del encuadre sindical, que en algún momento la resuelve el Ministerio de Trabajo, emite un acto administrativo y dice
la asociación sindical que representa a los trabajadores de tal establecimiento es tal. Eso es recurrible judicialmente, pero tiene un procedimiento específico que no es una revisión judicial amplia de todas las cuestiones, sino de la cuestión de derecho nada más, y lo resuelve directamente la Cámara Nacional de Relaciones del Trabajo, no la justicia de primera instancia. Pero que Los trabajadores no pueden decidir que quieren justamente. bueno, se supone que ellos decidieron cuando armaban el sindicato. Lo que pasa es que después tienen este tema, ¿no? Porque los conflictos del encuadre sindical, a ver, ¿qué piensan ustedes de esto? Porque es muy buena la pregunta que acabas de hacer. Si es consecuencia de qué, son consecuencias de qué los conflictos de encuadre sindical. Recién dimos una definición del conflicto de encuadre sindical. ¿Se acuerdan? Dos o más sindicatos, no cualquier sindicato, con personería gremial, se disputan la representación de los trabajadores de uno o más establecimientos. Es consecuencia natural del modelo de la representación gremial única. Si hubiera pluralidad, cada trabajador se afilia al sindicato y lo que acabas de decir, que considera que es más representativo. ¿Qué pasa? Convengamos que si, por ejemplo, yo soy trabajador gastronómico, soy pizzero, lógicamente, ¿a qué sindicato me voy a afiliar? El que tiene personalidad gremial, el que me puede defender colectivamente. No el club de amigos, digamos que son los sindicatos simplemente inscritos, ¿no? Entonces, fíjense que vamos a suponer otra complicación más. Supongamos que se plantea este conflicto en encuadre sindical y el dueño del establecimiento, el empleador, dice: ¿yo qué hago acá? Porque yo estoy liquidando sueldos, aplicando un determinado convenio colectivo de trabajo, que tengo aportes. Bueno. Y viene otro sindicato y me dice: no, usted tiene que encuadrar a los trabajadores dentro de nuestro ámbito de representación. Para usted, ¿tiene derecho a intervenir o no el empleador en un conflicto de ese tipo? De un tema de encuadre sindical. Estamos hablando, no nos estoy tomando examen, estamos dialogando, estamos conversando. No, porque si ¿De no acuerdo? entiendan la libertad que uno tiene de asociarse al sindicato que quiera. Al tema de la independencia, ¿no? Que hablamos recién, de la independencia del sindicato. Queda esa libertad queda viciada. Además, ¿qué opina? Un buen punto el que acaba de señalar la compañera. Entonces, el dueño del establecimiento está afiliado a alguna cámara empresarial, y si esa cámara empresarial negocia con el sindicato al que ya está aplicando la liquidación de sueldos, o el nuevo que quiere votar la personalidad gremial. Claro, porque acá fíjense que se están cruzando dos aspectos que están íntimamente vinculados, pero que conceptualmente son distintos y que son protegidos por normas distintas. Es decir, por una parte tenemos el encuadre sindical, donde en principio los empleadores son ajenos a la cuestión, porque ellos no tendrían que determinar el ámbito de representación de uno u otro sindicato, pero también tienen un interés concreto en el tema, porque, como acabas de decir, por allí ese empleador
a través de quien lo representa colectivamente, ya negoció con el sindicato en el que tiene encuadrado a su personal. Bueno, a principios de este siglo, digo así porque no me acuerdo qué año fue, la Corte Suprema tuvo que resolver un caso que se llamó Café y Tela Virginia, en el cual hubo un conflicto de encuadre sindical entre el sindicato de la alimentación y los viajantes de comercio. Porque, Pero uno tenía un convenio y el otro tenía... claro, lo que pasa es que esta empresa, la Virginia, tenía firmado, era parte de un convenio colectivo de trabajo, que es el convenio de la alimentación, y a su vez esa actividad tiene un gremio que es el de viajantes de la alimentación. Y están los viajantes en general, los viajantes de comercio en general. Entonces, acá el tema es que la empresa dijo, bueno, está bien, será una cuestión de los sindicatos, que lo resuelvan ellos, pero de cómo se resuelve ese conflicto de encuadre sindical, esto a mí me va a dar un coletazo también, porque si me van a obligar, si esa resolución me va a obligar a modificar toda la estructura salarial que tengo actualmente, bueno, entonces, lo que se discutía era solamente si el empleador podía intervenir en una cuestión de encuadre sindical. ¿Qué dijo la Corte Suprema de Justicia? Que evidentemente el empleador tenía un interés legítimo, al menos en ser escuchado sobre eso, sobre ese tema. Y así fue que apareció en el año 2001 un decreto que reguló dentro de qué límites el empleador podía intervenir en una cuestión de encuadre sindical. Si mal no recuerdo, fue el decreto 1043 del 2001. Pero fíjense que es una cuestión de hecho o de derecho de la resolución de un encuadre sindical. Y es una cuestión individual o colectiva. ¿Qué opinan ustedes? Porque vimos que se trata de determinar simplemente qué sindicato es el más representativo. Y la resolución, lo que en definitiva se resuelva, va a afectar a un conjunto, a un colectivo de trabajadores. Y vimos también que es un procedimiento administrativo. Es decir, fíjense la intervención determinante, protagónica, que tiene el Ministerio de Trabajo en todas estas cuestiones, ¿no? Que, insisto, no significa obviamente que esa resolución del Ministerio de Trabajo sea revisable, pero más o menos, porque digamos, si son los que tienen todos los antecedentes, toda la información y dictan una resolución fundada, es muy difícil, salvo realmente que haya una arbitrariedad manifiesta, que el tribunal revisor, después de la Cámara de Apelación de Trabajo, revoque esa resolución administrativa. ¿A qué les recuerda esto cuando hablamos de intervención administrativa prácticamente irrevisable? Que lo vimos hace unos días, cuando estuvimos viendo otro tema de derecho colectivo de trabajo, cuando hablamos de huelga. ¿De qué hablamos de esto? Cuando el Estado interviene en una huelga a través de un procedimiento que vimos
uno se acuerde de la escuela clase pasada. Por favor, ustedes son todas personas jóvenes, no se pueden haber olvidado lo que vimos el lunes. ¿De qué hablamos? Los que vinieron. Yo no me puedo hacer la conciliación obligatoria. Bien, muy bien, la conciliación obligatoria. Y ahí hablamos, cuando nos referimos a la conciliación obligatoria, que el Estado en algunos casos intervenía en un conflicto. Sí, mayoritariamente en los organismos públicos. Bien, y por ejemplo, ¿a través de qué intervenía? Vimos un procedimiento, la ley 14.786. Vimos que el Estado, por ejemplo, podía, primer acto administrativo, se dicta la conciliación obligatoria. Supongamos que, Tenía 15 días. claro, que las partes no le dan bolilla a la conciliación obligatoria y se siguen dando garrotazos. Es decir, no le dan ninguna importancia al Ministerio de Trabajo, o el Ministerio de Trabajo propone una conciliación, que la ley lo autoriza a formular una propuesta conciliatoria, y supongamos que el sindicato o no cumple la conciliación obligatoria o no acepta tampoco la propuesta conciliatoria y empiezan hechos de violencia. Vamos a suponer que empiezan hechos de violencia de los descritos, por ejemplo, en el nuevo artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, con piquetes, toma de establecimiento. ¿Qué puede hacer el Ministerio de Trabajo en ese caso para tratar de poner un límite a esta situación respecto de la huelga? Declarar la ilegalidad. Declarar la ilegalidad. ¿Y eso cómo vimos que se llama? Porque la declaración de ilegalidad también es un acto administrativo, o es una actuación administrativa. Hablamos de la calificación administrativa de la huelga. ¿Se acuerdan? Entonces, la calificación administrativa de la huelga también relaciónenlo con lo que hablamos antes del encuadre sindical. Son todas cuestiones del derecho colectivo del trabajo en las cuales está en juego la paz social, es decir, que excede. Claro, pero ahí no se metía el Poder Judicial y salía el Poder Claro, el Poder Judicial no está para eso, claro, el Poder Judicial no está para eso. Después, por ejemplo, supongamos, no sé, que sobre la base de esa calificación administrativa, después el empleador despide a una X cantidad de trabajadores. Después será judicialmente revisable individualmente cada caso, cómo intervino. Pero eso ya es una situación distinta. Entonces, la personería gremial, la calificación administrativa, la resolución del encuadre sindical, todo esto es competencia del Ministerio de Trabajo. Entonces, fíjense el rol protagónico, determinante, que tiene el Ministerio de Trabajo en lo que son las relaciones colectivas, ¿no? de trabajo. Y acá vamos al otro aspecto que recién mencionaste, de el encuadre convencional, no sindical. Es decir, el encuadre sindical, ya vimos cuál es, dos o más sindicatos con personalidad gremial se disputan la representación de un conjunto de trabajadores. El encuadre convencional es cuando se discute a uno o más trabajadores individualmente considerados si se les aplica o no un convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo de trabajo es una norma colectiva. No sé quién dijo
haciendo gala de su latín depurado, dijo erga omnes. Y sí, erga omnes, es decir, se aplica a todo lo que tiene, como era que habíamos dicho, cuerpo de contrato y alma de ley. Bueno, entonces, esa es una norma. Fíjense que acá aparece una primera distinción, una primera diferencia con la cuestión del encuadre sindical, que es casi una cuestión de hecho. Y además, ¿qué diferencia hay de esencia entre decir, por ejemplo, a este trabajador se le aplica tal convenio colectivo de trabajo, o decir, a este trabajador se le aplica tal estatuto profesional, por ejemplo? Ninguna. La diferencia, sí, por supuesto, es el origen de la fuente. Pero después el análisis, el razonamiento jurídico es exactamente el mismo. ¿Está encuadrado en ese convenio o no? Y ahora, cuando uno trata de resolver una cuestión de encuadre convencional, dijimos es una cuestión de derecho, ¿a dónde va a resolverla? ¿Al Ministerio de Trabajo? ¿O a los tribunales? ¿Qué dijimos recién? Es una cuestión de derecho. Es una cuestión análoga, similar a la de la aplicación de una ley, como puede ser un estatuto profesional. Si yo como trabajador, obrero, empleado, reclamo diferencias salariales con base en un determinado estatuto profesional, porque digo que me es aplicable, o que me es aplicable un convenio, ¿a dónde voy a reclamar? ¿Al Ministerio de Trabajo? No. Bueno, ese es el tipo de razonamiento que tiene que hacer ustedes con estas cuestiones. Pero están disculpados porque cuando apareció el decreto este que les comentaba recién del encuadre sindical, que le daba intervención al empleador, salió también un decreto que le daba competencia para resolver cuestiones de encuadre convencional al Ministerio de Trabajo. Esto es una burrada que duró muy poco tiempo, después lo derogaron, ese decreto. Pero son dos cuestiones, no sé, uno dice, pero está hablando de esta persona, está hablando de un naturalismo, no, pero uno se da cuenta cuando hay cuestiones que hasta por naturaleza, casi por esencia, son o una cosa o la otra. Entonces, cuestiones de encuadre convencional, si es una cuestión individual y se trata de la aplicación de un convenio colectivo de trabajo, nosotros, ¿qué dijimos? ¿Qué era lo que decidía la aplicación de un convenio colectivo de trabajo? ¿La actividad de quién? ¿Del sindicato? El sindicato, obviamente, determina el funcionamiento de la asociación sindical y representa a los trabajadores. Pero la categoría, el hecho objetivo, las condiciones económicas están vinculadas a qué? Por ejemplo, los convenios colectivos de trabajo de aplicación generalizada. A ver. La actividad profesional. La actividad Profesional. pero ¿la actividad de quién? Individual del trabajador. No, la actividad del empleador. Es decir, si ustedes Claro. tienen, claro, si ustedes tienen, por ejemplo, convenio colectivo empleado de comercio, razonemos esto, convenio colectivo empleado de comercio, convenio metalúrgico, convenio de químicos y petroquímicos. ¿Por qué nacen los convenios colectivos de trabajo? Porque el sindicato que agrupa a los obreros, a los trabajadores de una determinada actividad, tiene que ser representados por alguien. ¿Y esa actividad es de quién? Es la actividad del empleador. Entonces, en principio, ¿quién decide qué convenio se aplica al personal? En principio, estamos diciendo, no es la palabra santa ni absoluta ni irrevisable, pero ¿quién? El empleador. El empleador. ¿Quién lo El empleador, claro.
Claro, el empleador primero dice, va y le pregunta a un abogado. Empezamos mal, bueno. Va y le pregunta a un abogado. Y doctor, ¿qué convenio tengo que aplicar acá? Y bueno, ¿y usted qué hace? Bueno, hago esto, está bien, le corresponde aplicar tal convenio colectivo, así como le puedo preguntar qué ley se aplica en estos casos. Es exactamente ese razonamiento que estábamos mencionando recién. Ahora, como les decía recién, esto no significa que un trabajador no pueda decir, no, pero a mí no me corresponde la aplicación de este convenio. Tiene que aplicar otro, puede ir a la justicia y obtener un fallo que lo satisfaga o no. ¿Cómo se relaciona entonces el encuadre sindical con el encuadre convencional? Porque vamos a suponer que vimos recién lo que era el encuadre sindical, que finalmente se resuelve con una resolución definitiva que dice, bueno, hasta ahora el empleador estuvo aplicando tal convenio que fue firmado por tal asociación sindical, pero en realidad, la asociación sindical con personería gremial correspondía que fuera otra, que fuera la que planteó la cuestión del encuadre sindical. Bueno, bien. Entonces, ahí lo que va a pasar es que el nuevo sujeto colectivo que representa a esos trabajadores va a estar habilitado recién para que cambie el convenio colectivo de trabajo una vez que finalice la vigencia del actual. ¿Se entiende esto? Entonces son dos cosas distintas. Entonces, en principio, el empleador respecto de las cuestiones del encuadre sindical es completamente ajeno. ¿Por qué es ajeno? En principio, ya vimos que hay un fallo de la Corte Suprema que... Lo que no entendí eso de que hasta que vence. ¿Hasta qué? Hasta que vence, dijo. Claro, porque una cosa es el convenio que está en curso, todavía en vigencia, y otra es la resolución del encuadre sindical. Ahí hay ahí también hay una discusión, porque ¿ustedes vieron el derecho administrativo? ¿Vieron acto administrativo? No. Bueno, no les estoy preguntando si se acuerdan, les estoy preguntando si lo vieron nada más. No se asusten. Entonces, ustedes vieron esto de... A ver, dejemos de lado acto administrativo. Ustedes vieron que a veces se habla de acto declarativo y acto constitutivo de derecho. Es decir, el acto declarativo, por ejemplo, una sentencia, o un acto administrativo, lo que hace simplemente es declarar que en realidad el derecho es tal. Entonces, como es declarativo, como no crea un derecho nuevo, no es un contrato, como crea un derecho nuevo, es de carácter retroactivo. Dice, en realidad, lo que correspondería aplicar a esta cuestión es esta norma, este acto de personería gremial. Bueno, en general, por una cuestión práctica, se entiende que, y además por ser dos cosas distintas, la resolución del encuadre sindical, aunque sea un acto administrativo, no se puede aplicar con retroactividad, porque si el empleador viene aplicando un convenio que no tenía que aplicar desde hace 10 años, no puede deshacer todo lo que hizo. Y acá, entonces es donde es prudente esperar a que finalice la vigencia del último acuerdo colectivo y que después, cuando haya que negociar un nuevo acuerdo, bueno, ahí se abre con el sindicato, que es el que representa a los trabajadores. Sí, voy a consultar en este aspecto. Vamos con un ejemplo, ¿no? Yo tengo un sindicato
Sí, pero porque es el que me viene a la cabeza más rápido, ¿no? Bueno, que tiene un tema de encuadre, ¿viste? Y pierde frente a otros. Otros sindicatos, sí. Ok, cuando este nuevo sindicato... Son campeones los camioneros. No, o sea, tuvieron un problema con Pueden reventar a todo el los mundo. otros. Sí, sí, sí. Bueno, ponele que pierde, Sí. y viene uno nuevo, ¿no? Sí. Este nuevo va a negociar el 40-80 y luego te van a dar un nuevo número, por decirlo así, cambia ese. Sí. Esa es mi pregunta, si ese convenio colectivo va a cambiar en lo que es el número, bueno, que capaz que Lo que el pasa es que trabajador, el si empleador no el tiene ámbito, resultado. a ver, el tema es este, porque el ámbito de representación puede ser distinto, por ejemplo, en razón de la materia, porque las actividades son completamente distintas. Por ejemplo, hace poco ustedes habrán oído hablar de que hubo un conflicto de encuadre sindical entre los trabajadores, un sindicato que se llama La Carga y la Descarga, con los camioneros por la representación de los trabajadores de Mercado Libre. Y hace algunos años hubo, por ejemplo, ¿se acuerdan de Carrefour, el empleado de comercio versus camioneros? Bueno, ahí es donde el Estado juega un rol, porque por ahí el que tenga más calor político es el que gana. Claro, cierto, pero- Entonces, claro, pero también puede pasar que haya un conflicto sindical, no tanto de encuadre, sino intrasindical, en el cual, por ejemplo, un sindicato de grado, porque a ver, los sindicatos son, tenemos sindicatos de primer grado, que son las uniones, por ejemplo la UOCRA, UDGRA, etcétera, que son sindicatos nacionales de todo el país. Después tenemos también sindicatos de primer grado, pero que tienen competencia local. Es el caso, por ejemplo, del comercio. El comercio tiene sindicatos, por ejemplo, creo de comercio de Capital, de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, y tienen un sindicato de segundo grado, que es FAESIS, que es la federación de todos los sindicatos. Y los camioneros pasa esto último. Ellos tienen sindicatos de grado en distintas jurisdicciones y tienen la Federación de Camioneros. Entonces, ¿qué pasó? Con camioneros, esto fue el año pasado. El sindicato de camioneros de Santa Fe se desgajó de la federación, se desafilió de la federación. Entonces ahí firmaron un convenio colectivo de la misma actividad, pero con los empleadores del transporte de cargas de la provincia de Santa Fe, por ejemplo. Pero eso no es una cuestión de encuadre sindical, es la decisión de un sindicato que firma un convenio. En ese caso, que hacer un convenio nuevo, desde cero. Es en un convenio nuevo, pero cuando uno ve el convenio y lo compara con el nacional es muy parecido. O sea, cuando hay una decisión así es porque es una pelea entre los gremialistas del mismo sindicato por alguna cuestión que mejor no le digo. Bueno, pero es una cuestión distinta de la del encuadre sindical que acabamos de hablar. Son dos encuadres sindicales, tenés dos sindicatos que son distintos, ¿no? Bueno, entonces ustedes, ¿a qué conclusión llegan en general del derecho del trabajo individual y del derecho colectivo? Ustedes se dan cuenta que, si bien el derecho del trabajo, por supuesto, es una rama del derecho, habrán visto que es muy dinámica. Y la del derecho colectivo del trabajo, ni qué hablar, por lo que acabamos de ver. Entonces, tengan en cuenta todo esto, más lo que vimos de huelga. Yo les diría que para la semana próxima, además de darle un vistazo, de repasar un poco, si yo tengo algo para ayudarlo, que puedo subirlo al campus, algún resumen sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema, aunque sea para mencionarles cuáles son los fallos y dónde lo pueden ver. Lean la ley 14.000
una ley que tiene 20 artículos aproximadamente, y que es la ley de convenciones colectivas de trabajo. Nosotros hasta ahora lo que estuvimos viendo a grandes rasgos es cómo opera la huelga y los sindicatos. Lo que vamos a ver el lunes próximo es un poco el tema de los convenios. Traten de, a ver, de cualquier libro consigan la ley 14.250 anterior y de Infolerio bajen la actualizada y lean las dos y vean los cambios, anoten las preguntas y lo vamos a ver juntos el lunes, porque esto pues, no solamente va a ser parte del parcial que van a tener el jueves, sino que también puede ser evaluado en la actividad complementaria. Les pido que con una hojita pasen los apellidos de nuestros jerarcas. Se lleva la... Si Dios quiere, nos vemos el lunes. Entonces, ya pueden retirarse, reflexionen, lean, y el lunes lean la ley 14.250